2. Donde, el 1 de septiembre de 1891, va al Buey Rojo y conoce allí a la sociedad humana. Era el 1 de septiembre de 1891. A las 7 de la mañana, su madre entró en la habitación alargada de la humilde vivienda contigua al patio, en la que dormían 3 niños. Él, su hermano menor y su hermana. Se acercó de puntillas a la cama protegida por un mosquitero, desenganchó el palo que sujetaba la gasa verde para apartarla, y besó con ternura la frente del mayor de sus hijos, de 6 años de edad, para despertarlo. Era su primer día de clase. Este abrió los párpados enseguida. Contempló de muy cerca los luminosos ojos azules de su madre. Esbozó una sonrisa. Era un niño flaco, anémico, de orejas transparentes. Aún arrastraba las secuelas de la última enfermedad grave que había padecido, una pleuresía, que lo había postrado en la cama durante varios meses. Con frecuencia le palpitaba el costado derecho, y el médico le avisó de que lo someterían a una intervención quirúrgica para drenarle el líquido acumulado. Sin embargo, el malestar remitió de repente, y el líquido desapareció por sí solo. Su estado general mejoró, pero entonces comenzó a presentar síntomas de nerviosismo. Contrajo varias manías. Empezó a temer a las ancianas con pañuelo en la cabeza y a los gendarmes con plumas de gallo en el casco. Lo asaltaba la idea de que su padre, sin motivo aparente, iba a suicidarse de un tiro en la sien. Y en esas ocasiones se tapaba las orejas con las manos para no oír el estruendo del disparo. El miedo a quedarse sin respiración lo empujaba a trasladarse de una habitación a otra, abrazando los muebles para que el esfuerzo le dilatara el pecho y lo salvara de morir asfixiado. Cobró aprensión a las tiendas de ataúdes y terror a la muerte. A menudo al atardecer congregaba a los suyos en torno a sí y les explicaba sus disposiciones respecto a cómo debían enterrarlo y quién heredaría cada uno de sus juguetes en caso de que él falleciera durante la noche. Si bien el médico de cabecera no creía que su estado fuese grave, sus padres consideraban más prudente que cursar el primer año en casa, con un profesor particular, y que no asistiera, de momento, a la escuela pública. Más tarde, en el último instante, cambiaron de opinión. Ahora él estaba sentado en el borde de la cama, con los ojos hinchados de sueño, bostezando y rascándose. Era consciente de que tarde o temprano llegaría ese día. Sin embargo, no se imaginaba que sería tan pronto. Habría preferido aplazarlo de alguna manera. De mala gana se subió las largas medias negras, que formaban bultos a la altura de las pantorrillas. Se acercó a la palangana, introdujo las manos, las retiró y las introdujo de nuevo. Observó los círculos de luz que cabrilleaban en la superficie del agua. Su madre lo lavó. Le indicó que se pusiese una camisa limpia. Le preparó la ropa de los domingos, un trajecito de lienzo azul marino ribeteado en blanco, decorado con botones nacarados en forma de corazón, descosidos de una vieja blusa de ella. Lo peinó con un cepillo mojado en agua. Le sirvió un tazón de café y un panecillo en forma de S. No obstante, ese día él no quería tomar café. No tenía apetito. Entonces su madre le colocó en las manos la cartilla, la pizarra y el pizarrín, y lo llevó a la escuela. El sol otoñal brillaba ya con todo su esplendor sobre la llanura en que se extendía la ciudad. Los carros de los labradores traqueteaban envueltos en nubes de polvo amarillo. Un tren silbó al cruzar el pequeño puente. En el mercado los vendedores acarreaban sacos llenos de pimentón rojo y habas blancas. Irritado, él avanzaba a paso lento junto a su madre, ataviado con su mejor traje, aunque para él era el peor, el más barato y ajado. Se sentía embarado, ridículo y sobre todo afeminado. Deseaba desgarrarlo, tirarlo al suelo y pisotearlo. Pero sabía que a su padre,
un profesor de bachillerato sin recursos, no le alcanzaba el dinero para comprarle algo mejor. Muy pronto llegaron al Buey Rojo. El Buey Rojo era la escuela primaria. Este palacio de la enseñanza pública, de una sola planta, debía su nombre ciertamente peculiar a que se alzaba en el lugar en que, en otro tiempo, ocupara una tasca ruinosa y destartalada, en cuyo rótulo había pintado un bóvido encarnado. Pese a que un incendio había arrasado el Cuchitril hacía ya décadas, las crápulas de aquella ciudad aficionada al vino, en memoria de las noches de juerga allí vividas, habían legado devotamente al colegio el nombre de la tasca, y éste se había transmitido de padres a hijos. Al llegar con su madre al oscuro vestíbulo de la escuela, él palideció, presa del síntoma de la respiración pesada. Fiel a su costumbre, se apoyó contra una columna y se aferró a ella. Su madre se agachó para preguntarle qué le ocurría. Él no contestó. Se limitó a apretarle las manos con una fuerza cada vez mayor. El aula de primero estaba en la primera planta. Ante una puerta marrón, su madre lo besó. Se disponía a marcharse, pero él no la soltaba. «Tengo miedo», susurró. «¿De qué tienes miedo?» «Tengo miedo», repitió él. «No temas. Mira, los demás también están aquí. Todos han venido. ¿No oyes lo alegre que están? Ve y entra con tus amigos». «Quédate», le suplicó él, agarrándose a la falda de su madre. Ella, con la mano que le quedaba libre, esbozó un gesto de despedida, se escabulló y se alejó lentamente. Al fondo del pasillo sacó un pañuelo y se enjugó los ojos. Volvió la vista hacia su hijo una vez más, para animarlo con su sonrisa. Luego, de súbito, desapareció. El niño permaneció un rato con los pies clavados en el suelo, esperando, mirando en la dirección en que se había marchado su madre. Confiaba en que ella solo estaba gastándole una broma y en que al final reaparecería. Sin embargo, no se trataba de ninguna broma. Al comprenderlo, cayó en la cuenta de que estaba solo, más solo que nunca, y se estremeció espasmódicamente. Intentó huir, pegado a la pared. Avanzó con sigilo hasta la escalera, donde hacía unos instantes la falda se había esfumado tan enigmáticamente. Allí se abrían las fauces de una escalera, de todo punto desconocidas y amenazadoras, con una bóveda hueca, gris y llena de ecos. Él habría necesitado una valentía sobrehumana para bajar por ella. Guiado por el instinto de un ser herido, optó por regresar a la puerta de la clase, al punto donde perdió a quien buscaba. Era un sitio al que ya se había habituado un poco. Echó una ojeada por el resquicio de la puerta. Atisbó a muchos niños, a más niños de los que había visto nunca en un mismo lugar. Componían una auténtica multitud, una multitud de personas pequeñas y totalmente desconocidas, semejantes a él. Por tanto, no se encontraba solo en el mundo. Pero si hacía un instante lo había asaltado una angustiosa sensación de soledad, ahora se apoderó de él una desesperación mayor al descubrir que había tantísima gente en el mundo. Aquello era, se cabe, aún más terrible. Todos hablaban a la vez, no se alcanzaban a distinguir las palabras. Las voces se sumaban en un rumor monótono que se amplificaba con la resonancia de la sala y retumbaba como un trueno. Mientras él se estremecía con estas observaciones, alguien, un adulto al que no conocía, lo metió en el aula. Allí se quedó él, con su gorrito arrugado en la cabeza. Esperaba que se produjera algún milagro. Esperaba que todos esos niños se pusiesen en pie de un salto y gritaran su nombre. Esperaba que lo recibiesen cordialmente agitando el pañuelo. No obstante,
ese milagro no se produjo. Los niños ni siquiera repararon en su presencia. De repente se quitó el gorro. Los saludó, con suma urbanidad, pero ellos no le devolvieron el saludo. Aquella habitación no era como las demás, donde hay sofás y cortinas, sino fría, austera y vacía. La luz serena que penetraba por 3 ventanales desnudos creaba un ambiente poco acogedor. Una mesa montaba guardia sobre la tarima. Detrás colgaba una pizarra negra, con una esponja amarilla y un trozo de tiza blanca. Delante se alzaba el ábaco, tieso y severo como un demente. Alrededor, en las paredes encaladas, colgaban dibujos de animales multicolores: un león, un zorro, así como cartulinas en las que se leían cosas como hombre, animal, juguete, trabajo. Desconcertado, él las leyó todas. Sabía leer y escribir desde los 4 años de edad. Sus compañeros de clase ya estaban todos sentados. A él también le habría gustado acomodarse en alguna parte. Como si de la cosa más natural del mundo se tratara, la primera fila de pupitres estaba ocupada por los señoritos, los hijos de terratenientes y de ediles. Estos muchachos joviales, rubitos y mofletudos, llevaban blusa marinera, con el cuello almidonado y corbata de seda. Su tez presentaba la tersura y el color de una rosa empapada en leche. Rodeaban la tarima con una actitud educada, pero que denotaba su superioridad. Del mismo modo que los representantes del partido gobernante rodean el sillón de terciopelo del primer ministro. Él también se consideraba un señorito, por lo que torció los labios en una sonrisa forzada y algo contrahecha, y se acercó a ellos para sentarse en la primera fila. Desafortunadamente no había sitios libres allí. Los demás no se apresuraron a dejarle espacio. Cuchicheaban entre ellos, como compañeros de toda confianza, mientras examinaban con fría cortesía y una pizca de asombro al tímido advenedizo que había llegado tarde y se había quedado sin asiento. Algunos hasta le sonreían con malicia. Avergonzado y herido en su amor propio, él se encaminó hacia los pupitres del fondo. Ya que el primer pupitre de la primera fila le estaba vedado, se conformaría con el último de la última. Allí, al fondo de la clase, se habían instalado los hijos de campesinos, unos chiquillos fuertes y recios que iban descalzos o llevaban botas. Habían dispuesto el almuerzo sobre unos pañuelos rojos, ayudándose con una navaja. Comían pan negro, tocino y sandía. Él los miraba de reojo. El olor acre que despedían el calzado y la ropa de aquellos niños le revolvía el estómago. Aún así, se habría sentado de buen grado con ellos. Los contemplaba con expresión suplicante para que al menos aquellos chicos le permitieran contar con su compañía. Esperaba que le dirigieran la palabra, que lo invitaran con algún gesto. No obstante, ellos estaban ocupados en otra cosa. Lanzaban bolitas de papel rellenas de trozos de corteza de tocino o pipas de sandía. Uno de estos proyectiles, de contenido sustancioso, le alcanzó a él justo en la frente. El susto que se llevó fue mayor que el daño real. Sin embargo, él se tambaleó y cayó contra la pared. Todos, tanto la cámara alta como la cámara baja, sin distinción de partido, prorrumpieron en carcajadas. Él se largó de allí, con el alma furiosa y ansias de venganza. No sabía dónde ir, no sabía cuál era su lugar. Así que se colocó junto a la estufa, solo y de pie. Se avergonzaba de haber reaccionado con tanta cobardía y tan poca habilidad. Desde donde se encontraba estudió con un desprecio infinito a toda aquella caterva de iletrados y analfabetos. Sin duda, él poseía muchos más conocimientos que ellos. Sabía, por ejemplo, que la temperatura de una persona normal es de 37 grados y que cuando se alcanzan los 40 prácticamente no hay nada que hacer. Sabía que aparte de la escritura normal existía la taquigrafía.
Sabía que la quinina era amarga y la ipecacuana dulce. Sabía asimismo que a esa hora en América era de noche. Ya sabía muchas cosas, mas ellos ignoraban que él supiera todo aquello. La campana de la torrecilla de madera que se erguía sobre el tejado del buey rojo repicó melodiosamente, en señal de que eran las 8 y que pronto se iniciarían las clases. Mientras las campanadas sonaban rápidas e insistentes, y a la vez tristes, como toques de difuntos, él se despidió de todo lo que amaba, de las habitaciones de su casa, del jardín, y de sus juguetes tan peculiares, de las pompas de jabón y de los globos. A punto de desmayarse, se recostó contra la fría estufa de latón. Se impuso el silencio. En el umbral apareció el maestro, un señor regordete de cabello castaño muy corto, que llevaba un traje color gris terroso muy holgado. Avanzaba con zancadas, tan largas como las de un elefante. Subió a la tarima bamboleándose. El maestro preguntó a los alumnos, uno por uno, si habían traído consigo pizarra y pizarrín. A continuación pronunció un discurso sobre lo mucho que aprenderían allí. Cosas bellas, nobles y útiles. De repente se interrumpió en mitad de una frase. Sus ojos se posaron en él, que seguía acurrucado junto a la estufa. ¿Se puede saber qué estás haciendo ahí?, le preguntó alzando el rostro. ¿Quién te ha mandado a ponerte en ese lugar? Ven, acércate. El niño se dirigió hacia la tarima, casi corriendo. Deje que me vaya a casa, por favor, murmuraba, acongojado, mascando las palabras. ¿Por qué?, inquirió el maestro. No quiero venir más a la escuela. La clase reía mandíbula batiente. ¡Silencio!, rugió el maestro. ¿Por qué no quieres venir a la escuela? Es que aquí no me quiere nadie. ¿Te ha hecho daño a alguien? No. Entonces, ¿qué insensateces estás diciendo? ¿No te da vergüenza? Seguro que en casa te han mimado demasiado. Aquí eres como los demás. No lo olvides. Aquí no hay favoritismos. Aquí todos son iguales. ¿Me explico? Los alumnos asentían con la cabeza, mostrando su conformidad con el maestro. Este se fijó de nuevo en el chiquillo asustado. Entonces notó que su rostro había adquirido un tono verdoso. ¿Te encuentras mal?, le preguntó con voz más suave. No. ¿Te duele algo? No. Entonces vete a tu sitio, le ordenó. ¿Dónde está tu sitio? En ninguna parte. ¿En ninguna parte?, repitió el maestro atónito. Entonces, siéntate en alguna parte. El muchacho recorrió el aula con la mirada. Percibió sonrisas malévolas en todas las caras, un sinnúmero de caras pequeñas que formaban el deformado rostro de un ídolo gigante y aterrador. Mareado, el chico echó a andar, tambaleándose. Hubo de pasar otra vez por delante de la primera fila de pupitres, donde no había sitio para él, hacia el centro de la clase. Encontró un palmo de asiento libre, en el extremo de un pupitre. Solo alcanzaba a sentarse con una pierna, la otra le quedaba colgando en el aire. A pesar de todo, prefería descender al nivel de los demás, confundirse con el resto de la muchedumbre, a estar de pie, a la vista de todos sus compañeros. Niños, saquen la pizarra. Vamos a escribir. Vamos a escribir la letra I. Se oyó el garrapateo de las barritas de pizarra
sobre las tablas. Él también intentó colocar su pizarra sobre el pupitre, pero el muchacho gruñón junto al que se había sentado lo empujaba hacia el borde con malos modos, impidiéndole escribir. Entonces él rompió a llorar amargamente, a gritos. ¿Qué sucede? Quiso saber el maestro. Está llorando. ¿Quién? Pues este de aquí. Todos los niños se volvieron hacia él. Muchos incluso se levantaron para verlo mejor. Llora como una Magdalena, gritaban. ¡Silencio!, estalló el maestro, y asestó un golpe en la mesa con la vara. Bajó de la tarima, se colocó junto al chiquillo, le acarició la mejilla con una mano suave que olía a tabaco. No llores. Siéntate bien, con las dos piernas. ¿Por qué no lo dejan? Hay sitio de sobra. Pon la pizarra delante de ti. Toma el pizarrín. Suénate la nariz. Ahora, vamos a aprender a escribir. ¿O es que no quieres aprender a escribir? Sí quiero, contestó él lloriqueando. Dijo el maestro afablemente y trazó sobre la pizarra una I. Hacia arriba, le indicó. Ahora hacia abajo y para terminar una curva. Las barritas chirriaban sobre las pizarras como pajarillos. El maestro bajó de nuevo de la tarima. Se paseó por la clase examinando los garabatos dibujados sobre las tablas. Observó la I del chiquillo. Era una I bonita y elegante. La elogió. El chiquillo ya no lloraba. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. El chiquillo se puso de pie. Murmuró algo en voz muy baja. No te entiendo, le reconvino el maestro. Contesta siempre con claridad y convicción. ¿Cómo te llamas?, inquirió otra vez. Cornel Esti, respondió el chiquillo, con claridad y convicción.